Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 186, Eliminando la maldición. No forjaré espadas mágicas. En el momento en que Povos se marchó, Belf mostró inmediatamente su resistencia. Aunque todavía era joven, a su juicio, las espadas mágicas no eran nada buenas, ni para quien las forjaba ni para quien las usaba. Su abuelo, que en su día había sido tan fiel a su oficio, había abandonado su orgullo como herrero a causa de las espadas mágicas Crozo. El ideal de forjar armas con la propia fuerza del herrero, armas que no fueran inferiores a las espadas mágicas, en realidad no había sido más que palabrería vacía. Al final, ¿qué era realmente el poder del linaje? El hecho de que un antepasado de la familia Crozo se encontrara una vez con un espíritu les otorgó a su familia la capacidad de forjar espadas mágicas. Beowulf no tenía ningún deseo de ese tipo de poder misterioso e inexplicable. Hefesto se quedó paralizado por un instante. Al ver que Belf solo había fingido ser obediente hasta ahora, de repente se echó a reír. Comillas Q, ¿de qué te ríes? No, nada. Comillas no mientas, te estás riendo de mí, ¿verdad? MMM. Comillas E. Belf quedó atónito. Comillas tú realmente lo admitiste. Hefesto dijo, lo hice. Yo, no, espera, ¿qué es tan gracioso? ¿Me estás tratando como a un idiota? Tsubaki, observando a Belf armar un escándalo desde un lado, se rascó la cabeza y murmuró, qué ruidoso, qué mocoso tan problemático. Bueno, todavía es un niño, ten un poco de paciencia, Tsubaki. Si me pides que sea su niñera, me niego rotundamente. Como si presentiera algo ominoso, Tsubaki expresó de inmediato su firme postura. Al ver que lo trataban como a un niño al que había que cuidar, Belf se sintió avergonzado y enfadado. Comillas no necesito que nadie me cuide. Tras decir eso, salió corriendo. Riley observó su comportamiento, y la impresión que tenía de aquel hombre leal y curtido se volvió aún más borrosa. Ya fuera este Belf, o Ais de la familia Loki, Bette, las hermanas Iryute, e incluso Amit, la impresión que Riley tenía de todos ellos provenía del futuro. Pero cuanto más interactuaba con ellos tal como eran ahora, más reales se volvían para él. Por ahora, no te metas demasiado con él. Decir que ya es un adulto no es muy convincente, pero los aventureros sí necesitan aprender a valerse por sí mismos. Eso sí es cierto, dijo Hefesto. Voy a buscar a Phobos. Ustedes ocúpense también de sus propios asuntos. Tras despedir a la diosa, Rayleigh se dirigió a la clínica de Dianzech Familia. El timbre de la puerta avisó a Mit, que estaba ocupada detrás del mostrador, de que alguien había llegado. Recogió lo que estaba haciendo y habló para tranquilizar a la visitante antes incluso de levantar la cabeza. Disculpe, espere un momento. Riley la observaba trabajar afanosamente y pensó para sí mismo que el dios patrón de la familia Dianzech era un capitalista sin escrúpulos, y además un avaro, que le endosaba tanto trabajo a Amit. Gracias por esperar, Tras terminar sus tareas, Amit levantó la vista y miró a la persona que había venido. En el instante en que pudo ver con claridad, todo su cuerpo se puso rígido de repente. Se quedó mirando fijamente a Riley, que estaba frente a ella, con la mirada perdida, mientras su mente despertaba poco a poco. Cuando se dio cuenta de quién era, el pánico se reflejó claramente en su rostro. Se dio la vuelta apresuradamente, arreglándose nerviosamente la ropa y el flequillo, con las mejillas enrojecidas. Hola. No sabía que eras tú. Amit lo saludó suavemente, pero su voz era muy baja. Riley sonrió levemente. Estoy aquí como paciente. Comillas, ¿un paciente? ¿Está enfermo, o herido? Amit apretó los puños y preguntó preocupada. No estoy enfermo, ni tampoco herido, simplemente, me maldijeron un poco. Amit se quedó congelado. Observó el rostro relajado de Riley y, por un instante, no supo discernir si estaba bromeando con ella. Porque esto era una maldición. Si alguien hubiera sido víctima de una maldición, ¿quién podría estar tan tranquilo, incluso tan indiferente al respecto? Al verla con esa expresión tan adorablemente atónita, Riley comenzó a explicarle seriamente. En realidad, me afectó algún tipo de objeto mágico. Aunque tengo la habilidad de desarrollo de sanación espiritual, mi velocidad de recuperación mental se ha vuelto anormalmente lenta.
Puedo usar magia curativa para tratar heridas, pero las maldiciones son un poco problemáticas, así que vine aquí. Los ojos de Amit se abrieron lentamente. Abrió ligeramente la boca y, sin decir nada, le tomó la mano de repente. Riley se dejó llevar a la sala de tratamiento sin oponer resistencia alguna. Comillas, ¿hablas en serio? Por favor, tómate las cosas más en serio. Estamos hablando de una maldición, dijo Amit con tono severo. Era evidente que era una chica joven, pero desprendía una presencia extraordinaria. Porque en ese momento, ella era doctora. Comillas, por favor, quítese la ropa y siéntese aquí. En medio se preparó una cama para el paciente. Riley la escuchó, asintió y enseguida empezó a quitarse la ropa. Primero la prenda exterior, luego la camiseta interior, dejando al descubierto unos músculos firmes y bien entrenados. Esperar. Amit se cubrió al instante el rostro, que estaba muy rojo. Espera, Riley. Quise decir que te pusieras la bata de paciente, no, que te la quitaras aquí. A mitad de su frase, la voz de la niña se fue apagando cada vez más. Al final, era tan tenue como el zumbido de un mosquito. Y tenía los dedos extendidos, sin llegar a cubrirse los ojos en absoluto. Sus ojos se quedaron fijos en la parte superior del cuerpo de Riley sin parpadear. Oh, lo siento. Riley se disculpó, luego pasó detrás de la cortina de privacidad y se puso la bata de paciente. Para entonces, Amit ya había eliminado a su empleada, Diane Zecht. Era un bastón femenino esbelto, completamente blanco de pies a cabeza, y desprendía la misma atmósfera que su dueña. Tranquilo, por favor, voy a hacer mi magia ahora. Te lo dejo a ti. En comparación con la algo nerviosa Amit, Riley parecía mucho más segura de sí misma. Por supuesto, eso era completamente natural. Porque comprendía perfectamente de lo que era capaz la chica que tenía delante. Situada en una de las esquinas de las tres grandes existencias de nivel tramposo de horario, Dea Saint Irmicte Asanare poseía la magia única Diafratel, un hechizo de curación de alto nivel. No solo podía curar heridas, restaurar la resistencia y eliminar venenos, sino que incluso podía disipar maldiciones. Si bien sus efectos ya eran absurdamente poderosos, esta magia también podía separarse y utilizarse individualmente. Por ejemplo, podría usar solo el efecto curativo de heridas, o simplemente eliminar el veneno sin activar los demás efectos. De esa forma, la curación, la desintoxicación y la eliminación de maldiciones podían utilizarse por separado. Era similar, pero a la vez diferente, a la magia de los 9 infiernos. Su alcance, duración, número de objetivos y nivel de efecto se encontraban en una dimensión completamente diferente a la de otras magias curativas. Amit por sí solo era suficiente para financiar el tratamiento y la recuperación de todos los aliados en todo un campo de batalla durante la subyugación de un jefe de piso. Se merecía plenamente el título de Día Santa. Capítulo 187, Zampacuto para Amit. Lamentablemente, la actual Amit claramente aún no poseía ese nivel de confianza, y lidiar con una maldición podría ser incluso la primera vez para ella. Respiró hondo. Amit calmó su mente y comenzó a recitar un cántico lentamente. Gotas de sanación, lágrimas de luz, santuario eterno, invocan aquí el himno de la medicina. 365 melodías. El calendario de sanación salvará todas las cosas. Ahora ven, destruye el mal, entierra las heridas y llévate la enfermedad. Enviad maldiciones a la otra orilla, enviadlas a la luz cardinal. En el nombre de los dioses, yo sanaré. Los ojos de la chica se abrieron de golpe cuando la fluctuación mental alcanzó su punto máximo. Comillas Diafratel. La muchacha alzó en su mano el bastón blanco de Anzecht, y una luz sagrada brilló hacia abajo, envolviendo por completo a Riley. Un momento de placer como sumergirse en una fuente termal hizo que Riley se relajara por completo de inmediato. Incluso sus músculos tensos parecieron relajarse, como si hubiera pasado media hora estirándose. Entonces, de repente, una aura oscura emergió. La mirada de Riley se agudizó al instante mientras se miraba a sí mismo. Debajo de la bata de paciente, habían aparecido manchas negras en la superficie de su piel, como marcas de garras que cubrían la mitad de su cuerpo. ¿Tenía algo así encima y no se había dado cuenta? Bajo la magia de Amit, la maldición parecía no tener dónde esconderse, razón por la cual había quedado expuesta directamente. Cuando Amit vio esas marcas aterradoras, su rostro palideció y perdió el equilibrio, como si se hubiera asustado. Pero al ver que Riley permanecía tranquilo y sereno, como si confiara plenamente en ella, la chica rápidamente recuperó la compostura.
Alzó su báculo y potenció el efecto de su magia. Ante la mirada severa de Amit, la maldición que pesaba sobre el cuerpo de Rayleigh se desvaneció como hielo y niebla bajo el sol. No hubo ningún enfrentamiento intenso ni ninguna reacción negativa. La diferencia entre sus poderes era demasiado grande. La maldición fue fácilmente borrada por la magia de Amit, sin dejar el más mínimo rastro. Cuando el último resquicio de oscuridad se disipó, Rayleigh sintió un cambio estremecedor en su interior. Fue como si el agua brotara de nuevo de la tierra agrietada y seca, convirtiéndose en un vasto lago en un abrir y cerrar de ojos. Solo se trataba de una recuperación, pero debido a la diferencia en la eficacia, Rayleigh ahora sentía como si una cantidad infinita de Reiatsu brotara desde su interior. Sabía que era una ilusión. No se sentía así cuando estaba en el nivel 3. O mejor dicho, este era su estado completo después de subir al nivel 4. Si el actual él luchara contra Alfia. No importa. El poder era realmente embriagador, en un abrir y cerrar de ojos, podía hacer que cualquiera se llenara de arrogancia. ¡Qué dolor de cabeza! Si quería controlar esto, no podía relajar su entrenamiento mental ni un ápice. Oh. Amit solo dejó de usar su magia después de comprobar que el aura negra había desaparecido por completo. Al verla aún nerviosa, Rayleigh sonrió, levantó la mano, le acarició suavemente la cabeza y dijo: Gracias, Amit, ya estoy bien. Como era de esperar, eres realmente increíble. Sería una verdadera lástima que no consiguiera una Zampakut. Su eficiencia actual para lograr grandes hazañas era aproximadamente del 200% de la cantidad base. Ahora que los grandes acontecimientos habían entrado en una fase de calma, adquirir rápidamente una gran cantidad de experiencia se volvería difícil. Necesitaba aumentar la eficiencia de sus trabajadores, no, su multiplicador de experiencia. Curar a los demás también era una gran acción y podía mejorar la habilidad, sin mencionar que este niño era el mejor sanador de la ciudad. Tenía que hacer que ese viejo Dianzech sangrara voluntariamente para conseguir esto. Me alegra mucho haber podido ayudarte. Amit bajó la cabeza, su cuello casi se encogió hasta la clavícula mientras se removía tímidamente. En ese preciso instante, Rayleigh percibió de repente una malicia. Entonces, por reflejo, usó Sumpo y desapareció del lugar en un instante. En el lugar donde él había estado parado antes, un anciano apareció volando con ambos pies juntos, lanzando una patada voladora directa. Ruido sordo. Comillas hay. Tianzech cayó de espaldas con fuerza, y su pelvis produjo inmediatamente un sonido nítido. Las comisuras de los ojos de todos se contrajeron violentamente. Porque sonaba increíblemente doloroso. Comillas está roto, me duele. Date prisa y lánzame magia curativa. Tianzech yacía desplomada en el suelo, sin atreverse a moverse, y solo podía gemir desconsoladamente. Al ver esto, Rayleigh se quedó sin palabras. Cuánta fuerza había empleado al intentar patearlo, para acabar él mismo en semejante estado. Rayleigh avanzó y se agachó. Envió el poder de Kaid al cuerpo del anciano, reparando las heridas que había sufrido. Al sentir que el dolor disminuía, Dianzech se dio la vuelta. En un principio pensó que era Amit quien lo estaba curando, pero cuando vio que la persona que lo sanaba era en realidad Rayleigh, se quedó paralizado por un momento antes de explotar de nuevo inmediatamente. Comillas mocoso, toma este puñetazo. Tianzech le lanzó un puñetazo. Rayleigh simplemente ladeó ligeramente la cabeza y lo esquivó. Tianzech no se rindió. Este mocoso en realidad estaba tratando de secuestrar su árbol del dinero, no, a su preciado hijo. Absolutamente indignante. No podía permitir que Amit fuera engañado. De lo contrario, ¿cómo iba a mantener su lujoso estilo de vida? Lo siento, pero puedes irte a morir, mocoso. A porrear. Tianzech apenas había levantado la cabeza para lanzar un ataque sorpresa cuando, al segundo siguiente, un bastón de un blanco puro cayó sobre su cabeza, lanzándola hacia un lado y dejándolo inconsciente en el acto. Comillas por favor, no se mueva mientras recibe el tratamiento, le causará problemas a Rayleigh-san. Plaf. Tianzech se desplomó con los ojos en blanco. Ese golpe hizo temblar el corazón de Rayleigh. Por un momento, casi quiso preguntarle si Amid era una yandere. Porque debajo de esa apariencia adorable, piel perlada y cabello sedoso, parecía esconderse un corazón muy aterrador y violento. Ahora debería estar bien. Rayleigh retiró la mano con cierta culpabilidad y se despidió rápidamente. Al ver a la adorable Amid despedirse de él con la mano,
Riley rezó en silencio para que sus pensamientos fueran solo producto de su imaginación. De lo contrario, sería demasiado trágico. Esto también le dio a Riley una mayor sensación de realidad. Incluso las personas que conocía bien no se comportaban de forma tan simple como lo hacían en una pantalla. Todos tenían mucho más que una simple apariencia y un lado oculto. Para alguien que conocía parte del futuro, ese descubrimiento fue verdaderamente inesperado. Espantoso. Capítulo 188, Poción de actualización. En cierto anime, Steins Gate, existía una famosa teoría conocida como convergencia. Su nombre completo era Teoría de la Convergencia de las Líneas de Universo. La convergencia implicaba que las líneas del universo acabarían conduciéndose hacia un resultado común. Cuando una línea temporal producía algo que no se ajustaba a la causalidad, se corregía a sí misma, haciendo que el mundo presentado ante las personas satisficiera perfectamente las leyes de causa y efecto. Hasta el momento, Riley había interferido deliberadamente en varios eventos. La primera fue incorporar la Sampakuza a horario, fortaleciendo a sus portadores y permitiéndoles desempeñar un papel lo más importante posible durante la gran disputa. Sin embargo, Riley desconocía cuáles habían sido las pérdidas en la línea temporal original, por lo que no podía determinar si todo lo que había hecho había producido realmente un efecto positivo. Y luego. Ese era el punto más crucial. Las personas que ya deberían haber cumplido su misión no habían muerto. Por ejemplo, Alfia. Su final debería haber consistido en guiar a los héroes de la nueva generación durante la gran disputa, ayudándoles a dar un paso adelante, atemperando su voluntad y convicción, favoreciendo su crecimiento y, finalmente, utilizando su propia vida para aportar una enorme cantidad de experiencia a quienes vinieran después de ella antes de morir. Ese fue un final. El otro final era que ella nunca participó en el plan del mal necesario, optó por criar a Belcranel en su lugar y finalmente superó su enfermedad terminal gracias al poder del amor familiar antes de derrotar finalmente al dragón negro. Pero ahora. Ya no se podía llegar a ninguno de esos dos finales. Alfia, que ya no tenía una misión especial, parecía haberse liberado. Ya no estaba atada a un destino inevitable. Pero, ¿fue todo realmente tan sencillo y fluido? Si el mundo no estaba siendo controlado hacia una dirección determinada y solo progresaba por casualidad, ¿por qué podría él prever algo? ¿Había cambiado realmente sus destinos? ¿O acaso la convergencia de las líneas del universo simplemente no había comenzado todavía, y tarde o temprano el destino volvería a su cauce? ¿O realmente me he vuelto más fuerte, incluso tengo el lujo de pensar en preguntas como esta ahora? Riley negó con la cabeza, se puso de pie y cogió su martillo de forja. Pero tras levantar el martillo, se quedó de pie de nuevo, como si estuviera pensando en algo. Después de un buen rato, dejó el martillo, regresó a su habitación, se tumbó en la cama y dispersó los pensamientos caóticos que tenía en la mente. Temprano en la mañana siguiente. Antes incluso de abrir los ojos, percibió un olor agradable. Era el aroma de Alfia. Riley se incorporó, miró a su lado y vio a Alfia sentada elegantemente en una silla, leyendo un libro titulado La bruja. ¿Qué ocurre?, preguntó Riley, confundida. Porque hasta ahora, Alfia nunca había hecho algo así. ¿Viniendo hasta su cabecera solo para leerle? Probablemente esa no fue la razón. Yo debería ser quien te pregunte eso, dijo Alfia, con un tono algo indefenso. Con delicadeza, levantó el libro y se cubrió el rostro, cerrando también los ojos. Pero Riley tenía la sensación de que ella había desviado la mirada deliberadamente y se negaba a mirarlo. Alfia dudó un momento antes de decir, quizás porque existe una conexión a nivel del alma entre nosotros, puedo sentir algo de tu voluntad. Riley se quedó paralizado por un instante. Entonces activó su visión espiritual y se observó a sí mismo y a Alfia. Efectivamente, vio un tenue reiraku, como un hilo rojo, que los conectaba a ambos. Probablemente fue por esto que pudo obtener parte de la habilidad, precio del talento, de ella. Dijiste que podías sentir mi voluntad. ¿Qué se siente exactamente?, preguntó Riley con curiosidad. Después de todo, eso la había hecho venir directamente a su lado. Alfia pellizcó la esquina de su libro y luego dijo, es como si me vieran a través de un objeto. Tos. Riley se atragantó repentinamente con su propia saliva y comenzó a toser. Porque las palabras de Alfia lo habían sobresaltado. Si realmente hubiera hecho algo así, habría sido un suicidio total, ella lo habría matado sin dudarlo. A medida que tu magia, no, tu Reiatsu,
Se fortalece, esa sensación ha pasado de ser algo muy vago a algo mucho más claro. Más fuerte. Al oír eso, Rayleigh se quedó pensativo. Estaba relacionado con el Reiatsu. En otras palabras, esta conexión podría fortalecerse aún más en el futuro. Eso significaba que su Hiflesing minor todavía tenía la posibilidad de evolucionar. Por ejemplo, convertirse en medio o mayor. Era posible. Sin embargo, si esta habilidad se fortalecía, ¿aparecerían también los efectos secundarios? Ese era un problema que debía tomarse en serio. Alfia, voy a revisar el mercado negro a ver si puedo conseguir una poción de actualización. Después de eso, ¿qué te parece si actualizamos tu estado? Alfia se quedó paralizada. Tras pensarlo un momento, asintió. Enseguida comprendió la intención de Rayleigh. Quería confirmar si ella había obtenido una de sus habilidades, tal como, Hiflesing, había aparecido en Rayleigh a través de la conexión entre sus almas. Las habilidades de Rayleigh también podrían aparecer en Alfia. La poción de actualización era una medicina secreta que podía actualizar el estado sin necesidad de que el dios patrón de una familia realizara el proceso personalmente. Eso no es barato. Jeje. Rayleigh rió suavemente. ¿Dinero? Ya no recordaba cuánto tenía. Y aunque no tuviera nada, encontraría la manera de conseguirlo. Alfia guardó silencio. Se puso de pie, le dio la espalda a Rayleigh y le dijo, comillas, ¿vas a seguir durmiendo? Debería ser hora de tratamiento, ¿no crees, mi médico personal? Sí, sí. Durante mediodía, Rayleigh buscó en todos los mercados negros y clandestinos que pudo encontrar, pero no pudo hallar a nadie que vendiera medicamentos de actualización. La poción de actualización era escasa, así que era normal que no pudiera encontrarla. Sin embargo, aún quedaba un lugar donde podría encontrarse. Rivira. La ciudad de Rivira, ubicada en la planta segura del 18º piso, el Under Resort, estaba completamente fuera del control del gremio. En apariencia, las familias apenas podían interferir en lo que sucedía allí, y además había muchos mercados negros alrededor de Riviera. La posibilidad de comprarlo allí sería mucho mayor. Pensando en eso, Rayleigh actuó de inmediato. No debería haber pasado tanto tiempo, pero volver a la mazmorra me produce una extraña sensación de nostalgia. Rayleigh no estaba completamente armado hoy, solo había traído consigo a Irinmaru y Rurihiro Kujaku. Tras recorrer la larga fila que conducía a la mazmorra, Rayleigh esperó a que la multitud se dispersara y, acto seguido, comenzó a avanzar a toda velocidad. Su cuerpo entero aparecía solo una vez de vez en cuando, como si se desplazara rápidamente por el espacio. Para él, el uso continuo de Sumpo para viajar ya no suponía una gran carga. Su figura pasó velozmente por encima de las cabezas de grupos de sombras de guerra y goblins. Los monstruos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, y cuando intentaron seguir su rastro, descubrieron que ya se había alejado tanto que había desaparecido. Incluso sus huellas y su sonido habían desaparecido. Al experimentar la emoción de moverse como el viento y el relámpago, Rayleigh incluso activó a Sunk. Y así, en los pisos superiores de la mazmorra, apareció un rayo blanco que atravesó las cuevas a una velocidad aterradora. Capítulo 189, un golpe al Goliat. Así que ya he llegado a los pisos intermedios. Rayleigh tardó menos de 20 minutos en recorrer por completo los pisos superiores. Mientras mantenía a Sunk, cada monstruo que encontraba a su paso había sido aplastado en pedazos de carne por su propio cuerpo, y sus piedras mágicas se habían convertido en polvo junto con ellos. En el momento en que entró en los pisos intermedios, se encontró rápidamente con un pequeño grupo de Diezal, Miraj. En el instante en que los vio, ellos también se percataron de la presencia de este invitado no deseado. Así que lanzaron un ataque de inmediato. Empuñando hachas mortales, se abalanzaron sobre ellos con una velocidad aterradora. Sin soltar el Sunk, Rayleigh flexionó sus 5 dedos, los cerró en un puño y lanzó un ligero puñetazo en dirección a los monstruos. Un relámpago blanco surgió de la nada. Acompañados por el rugido de su Reiatsu, los Diezal, Mirage fueron destrozados a distancia incluso antes de aterrizar, convirtiéndose en cenizas voladoras. Tras eliminar sin esfuerzo a los monstruos del piso intermedio con un simple gesto de la mano, Rayleigh miró su puño. En ese momento, había utilizado como máximo un tercio de su fuerza. En realidad, lo que había golpeado al Mirage era simplemente el Reiatsu que se filtraba desde Sunk. Sin embargo, ese nivel de poder de ataque ya era suficiente para hacer llorar a muchos aventureros de nivel 3. Gracias a ese golpe, Rayleigh le cogió el truco.
Así que los pisos intermedios estaban solo a este nivel. En ese caso, no había necesidad de ser cauteloso. Una vez que encontró su ritmo, Riley también comenzó a avanzar a toda velocidad por los pisos intermedios. Sin importar qué tipo de monstruo fuera, en el momento en que vio ese rayo blanco, su vida se detuvo en ese instante. Velocidad sobrehumana, muy superior a su capacidad de reacción. En el instante en que chocaron con él, lo primero que sintieron no fue dolor, sino una distorsión de la visión, seguida de la sensación de que todo el aire se les escapaba del cuerpo en una milésima de segundo. Sus cuerpos habían quedado claramente destrozados, pero aún conservaban cierta sensibilidad. Aparte de la sensación de ligereza, todos los demás sentidos desaparecieron. Entonces, la oscuridad y el caos infinitos engulleron por completo su conciencia. Riley bajó hasta el 15º piso de una sola vez. Solo entonces empezó a sentirse un poco cansado. Se detuvo antes de entrar en el 16º piso y se quedó allí jadeando. En el momento en que el sudor brotaba de su cuerpo, se evaporaba por el calor de su piel y su reiatsu. Envuelto de pies a cabeza en una niebla blanca, no sentía molestias por el cansancio. Al contrario, me resultó increíblemente refrescante. Cuanto más profundo era el suelo, mayor era su superficie. Correr desde la superficie hasta el 15º piso manteniendo el zoom todo el tiempo, utilizando el zumpo a alta intensidad, fue una doble prueba de resistencia y aguante. Cuando superó esa prueba, Riley no sintió más que euforia. Oh. Solo después de detenerse por completo, Riley se dio cuenta de que su ropa estaba hecha jirones. En el momento en que activó Sunk, la mayor parte de su ropa superior prácticamente explotó en pedazos de tela. Las partes restantes también habían sido desgarradas por sus violentos movimientos. Controló con precisión el Reiryoku para reconstruir sus yakus, y pronto, un conjunto de ropa negra ajustada apareció sobre su cuerpo. Tras revisarse de frente y de espaldas y confirmar que no había ningún problema, subió al 16º piso. Pum, 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 pum. Mientras caminaba por el pasillo, Riley oyó el sonido de algo pesado. Inmediatamente después, ante su mirada sorprendida, aparecieron 3 minotauros en el pasillo, corriendo hacia el 15º piso. ¿Una situación anormal? No. No lo parecía. Riley levantó el pie con calma. Antes de que los 3 minotauros pudieran reaccionar, apareció ante el primero con Sumpo y le dio una patada en el abdomen. El monstruo con cabeza de toro salió disparado hacia atrás al instante por la patada, chocando contra los 2 de su especie que estaban detrás y haciéndolos volar también. Los 3 quedaron estrellados directamente contra la pared del pasillo. ¡Buah! Los 2 minotauros que estaban atrapados detrás fueron aplastados por completo. El que había recibido la patada escupió una gran cantidad de sangre y luego se desplomó. En 2 segundos, dejó de respirar por completo. Al ver cómo la mazmorra reclamaba sus cadáveres, dejando solo 3 piedras mágicas, Riley las recogió con indiferencia y las guardó en su bolsa. Tras entrar en la 16ª planta, lo primero que vio Riley fue el suelo dañado en muchos lugares. Eran claramente marcas de batalla dejadas hacía poco tiempo, y la mazmorra aún no había tenido tiempo de repararlas. Al parecer, los minotauros de antes habían huido durante una batalla. Y, además, con bastante pánico. Incluso habían corrido hacia los pisos superiores. Si algo así ocurriera en los pisos superiores, sería bastante problemático. Al fin y al cabo, la mayoría de los aventureros en los pisos superiores eran novatos. Si un monstruo del piso intermedio escapara hacia arriba, especialmente uno muy peligroso como un minotauro, sería un desastre total para los aventureros de bajo nivel. Sin duda, un minotauro perpetraría una masacre en los pisos superiores. Hablando de eso, el héroe predestinado, Belcranel, había conocido al objeto de su admiración debido a una situación similar, comenzando su camino casi tramposo y alcanzando el nivel 5 solo medio año después de convertirse en aventurero. En comparación, él, un transmigrante, era sinceramente bastante vergonzoso. Ya le había llevado 2 años alcanzar el nivel 4. G. Con una sonrisa autocrítica, Riley se dirigió directamente al 17º piso. Para cuando llegó al 17º piso, la energía que había consumido anteriormente ya se había recuperado casi por completo. Así que, una vez más, aumentó su velocidad al máximo. En apenas 10 minutos, llegó a la habitación donde residía el jefe de piso Goliath, el gran hueco conocido como el Muro del Dolor. A mitad de camino, Riley se detuvo de repente.
porque el suelo temblaba. ¿Esto es? Miró la pared blanca con sorpresa. Rápidamente aparecieron grietas en la pared, y desde el interior, una figura se abrió paso a duras penas hacia el exterior. Al alzar la vista hacia el gigante imponente, la expresión de Riley permaneció extremadamente tranquila. Comillas, el gremio no envió a nadie a limpiarlo. Qué extraño. Tampoco había nadie de Riviera. ¿Había llegado justo en el momento oportuno por pura casualidad? El rugido del gigante se extendió por toda la gran hondonada. Incluso recorrió el pasaje y entró en la mazmorra, alarmando al instante a todos los aventureros que se encontraban cerca. Sin embargo, Goliath no se iría. O mejor dicho, no podía abandonar ese gran hueco, así que simplemente se pusieron en alerta. Lo verdaderamente problemático fue el alboroto de monstruos provocado por el rugido del jefe de piso. ¡Qué ruidoso! Riley frunció ligeramente el ceño. Con la mano derecha agarró la espada que tenía a su izquierda, y al desenvainarla, lanzó un golpe contra el gigante que tenía delante. Menos de un minuto después, se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Rabieta. Rabieta. Oye, ¿qué fue ese sonido? Solo con oírlo se me puso la piel de gallina. La chica amazona le preguntó al capitán de su familia. El héroe de Payún corrió mientras respondía, ese fue el rugido del monstruo Rex. Tengan cuidado, ahora mismo les falta experiencia y aún no es momento de enfrentarse a un jefe de piso. Si se produce una batalla, observen primero. Pero el sonido se detuvo de repente de nuevo. Comillas, quizás ya ha sido derrotado, adivinó Tiona con indiferencia. El grupo de la familia Loki se adentró con cautela en la gran hondonada. Comillas, ¿qué es esto? Finn contempló la escena ante sí, completamente conmocionado. El Monster Rex, al que acababa de destacar seriamente como extremadamente peligroso, el gigante Goliath, ahora yacía inmóvil contra el muro del dolor. Una enorme herida se extendía desde la parte superior de su cabeza hasta la parte inferior de su cuerpo, partiéndolo en dos mitades por la mitad. Incluso el muro del dolor que había detrás estaba esculpido con una enorme cicatriz. Capítulo 190, el rastro de la batalla. Comillas, ¿qué? Comillas, ¿qué está pasando aquí? Comillas, es enorme. Al ver por primera vez semejante monstruo enorme, Tiona gritó sorprendida. Entonces se quedó mirando conmocionada y dijo, espera, esa cosa está muerta, ¿verdad? Tiona asintió y dijo, a juzgar por la forma de la herida, probablemente fue un corte. Ella misma se sorprendió con su propia conclusión. Oye, ¿qué tan grande tendría que ser la espada para hacer eso? Incluso Bete, el hombre lobo siempre desafiante, observaba la escena ante él con expresión de asombro. A diferencia de las hermanas amazonas, él ya llevaba varios años en horario y ya no era un novato. Precisamente por eso, lo entendió. Goliath había muerto claramente de un solo golpe. Desde el momento en que oyeron el rugido hasta el momento en que llegaron aquí, solo había transcurrido aproximadamente un minuto. Durante ese tiempo no se había oído ningún otro sonido, ni siquiera el más mínimo ruido de batalla. Y ahora, tras ver con sus propios ojos el lamentable estado de Goliath, ya podía intuir el motivo. Honestamente, esto fue ridículo. Incluso para un aventurero de nivel 6, matar a Goliath al instante sería extremadamente difícil a menos que usara un hechizo de ataque de alto nivel completamente entonado, e incluso en ese caso, probablemente tendría que ser un conjuro ultra largo. Pero tal como había dicho Amazon allí. Esta herida parecía un corte. ¿Podría haber sido algún tipo de magia cortante? Comillas, capitán. Finlandés. En este grupo había 7 miembros de la familia Loki. Finn iba a la cabeza, seguido de Ice, Bette, Tiona y los acompañantes encargados de llevar las bolsas, Raúl y Anakiti. A excepción de Finn, todos los demás pertenecían a la nueva generación de la familia Loki. Más valiente, Findeine, nivel 6. Princesa Espada, Ice Wallenstein, nivel 4. Banargando, Beteroga, nivel 4. Personaje secundario, Raúl Nort, nivel 2. Gato Noble, Anakiti Otoño, nivel 2. Con la incorporación de las 2 guerreras amazonas que aún no habían recibido títulos, este era un equipo extremadamente poderoso en términos de fuerza de combate. Incluso podrían aplastar a la mayoría de las familias de nivel medio en un juego de guerra. Las 2 amazonas acababan de llegar a horario. Aunque ya habían luchado contra monstruos en el exterior, esta era la primera vez que entraban en la mazmorra. Todavía no tenían una comprensión clara ni un concepto definido de lo que realmente era la mazmorra o un laberinto.
Debido a su elevado nivel de partida, Finn decidió actuar personalmente como comandante y llevar a todos a la mazmorra para un aprendizaje práctico y pruebas, al tiempo que profundizaba su comprensión mutua. Si bien este equipo era lujoso, también tenía unos cuantos chicos problemáticos. Por supuesto, Ice no necesitaba explicación. Las gemelas amazonas también eran bastante problemáticas, y luego estaba la extremadamente irascible Bete. Aparte de Raúl y Anakiti, todos los demás eran personas a las que había que vigilar. Esa es también la razón por la que Finn había dejado de lado su apretada agenda y había venido personalmente hasta aquí. Rivera y Gareth probablemente no habrían sido adecuados para esto. Bete parecía algo tenso mientras le pedía instrucciones a Finn. Aunque el jefe de piso había sido derrotado, en la mazmorra, cualquier cosa incomprensible solía ser una mala noticia. Incluso Bete permanecía en silencio, atento a su entorno. Finn se pellizcó el pulgar y no encontró nada inusual, pero no se relajó de inmediato. Siempre que aparecía el peligro, sentía un leve dolor en el pulgar. Dado que no hubo ninguna reacción, tal vez eso significaba que no corrían peligro en ese momento. Por supuesto, jamás confiaría su juicio por completo a una capacidad tan inestable, aunque nunca le hubiera fallado antes. De repente, Ice dejó escapar un suave comillase. Caminó unos pasos hacia adelante, como si quisiera ver o sentir algo con mayor claridad. Raúl gritó preocupado, comillas Ice-san. En su opinión, actuar precipitadamente era peligroso. Aunque Ice era muy fuerte, lo que sea que hubiera provocado esta escena probablemente era un monstruo increíble en sí mismo. No había nada de malo en ser precavido. Finn dudó un momento, y luego guió a los demás tras ella. El grupo llegó ante Goliath, y el gigantesco cuerpo comenzó a desplomarse. Su piedra mágica también había sido abierta. Para los monstruos de la mazmorra, esa era una herida absolutamente mortal. Fue únicamente porque su cuerpo era tan enorme que no había desaparecido de inmediato. Al ver cómo el gigante se convertía en cenizas y era absorbido por la mazmorra, los ojos dorados de Ice brillaron tenuemente. Como pensaba. Comillas HM. Comillas ¿encontraste algo, Ice? MMM. Ice levantó la mano y atrapó algo en el aire. Sin embargo, aparte de ella, nadie más presente podía ver los hilos brillantes de Reiraku. Aquí quedan vestigios de Reiatsu. La chica mostró a todos el rastro de Reiatsu que había capturado en su mano, pero a los ojos de los demás, era evidente que no había nada en absoluto. Sin embargo, Finn lo entendió de inmediato. Debido a su conocimiento de las Zanpakuth, o mejor dicho, debido a su comprensión de Ice, sabía que la naturaleza de la magia de un usuario de Zanpakuth sufriría un cambio único. Aunque en esencia era similar a Mind, poseía muchas características que Mind no tenía. Esta energía era diferente de la mente. Se llamaba Reiatsu o Reiryoku. El elemento básico que formó la mente fue la esencia mágica. Lo que formó el Reiatsu fue el Reishi. Finn desconocía si el Reishi y la esencia mágica eran lo mismo. Riviera era mucho más profesional en ese aspecto. En resumen, al observar el entrenamiento de Ice, había llegado a comprender una cosa: este llamado Reiatsu era una característica única de los usuarios de Zanpakuth. Había pasado bastante tiempo desde que Ice obtuvo a Gonrimaru. El control de Ice sobre el Reiatsu se había vuelto claramente más deliberado, y esa era una característica que no se podía obtener sin importar cuánto se entrenara la mente ordinaria. Según Gonrimaru, controlar el Reiatsu podría permitir hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, utilizando una técnica de movimiento de alta velocidad llamada Sumpo, o añadiendo Reiatsu a una Zanpakuth y lanzando un tajo de largo alcance y amplio alcance. Esperar. Mientras pensaba en ese momento, Finn se quedó paralizado de repente. Volvió a mirar la aterradora cicatriz grabada en el muro del dolor. ¿Comillas podría ser? Aquí se encontraron rastros de Reiatsu. Eso significa que la persona que luchó aquí hace un momento era usuaria de Zanpakuth. Como mínimo, había participado en la batalla, razón por la cual dejó rastros. Si esa era la premisa, entonces había dos posibilidades detrás de lo que había causado todo esto. La primera era que esa era la habilidad de la Zanpakuth de esa persona. Finn había utilizado a Bakusaiga durante la gran disputa. Si él fuera quien la usara, debería poder lograr algo similar. Por eso, pensó que era muy probable que fuera causado por la habilidad de una Zanpakuth. Aparte de eso, la segunda posibilidad era. La otra parte era así de fuerte, capaz de matar a Goliath al instante solo con la presión de su espada.
Entre todos los aventureros con Zampacuz que Finn conocía, quizás solo Ottar podía hacer algo así. Para entonces, Finn ya consideraba a las Zampacuz como armas de clase estratégica. Por ello, también prestó especial atención a los usuarios de Zampacuz. Incluso había ordenado al departamento de inteligencia de la familia que vigilara de cerca la información sobre cada portador conocido de Zampacuz. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.